La contabilidad integrada o gubernamental es una disciplina que es conceptualizada y practicada únicamente por las entidades del sector público. Esta disciplina, sin embargo, recoge en varios casos los mismos principios técnicos y o prácticos que se aplican en la contabilidad utilizada en el sector privado, tales como, por ejemplo, partida, ley de movimiento de cuentas, debe haber, etc. Es decir, que contabilidad gubernamental o integrada es específicamente para un sector, en este caso el sector público. Ya más adelante vamos a ver quiénes componen el sector público, según la ley 1178, en su artículo 4. Ahí nos indican cuáles son los entes públicos. Además que tiene similitud, dice, ¿no?, con la contabilidad privada o la contabilidad general. Tiene casi parecidos los principios, pero hemos visto nosotros que hemos estudiado, ya hemos dado un repaso, que los principios de contabilidad gubernamental o integrado está específicamente dirigido a este sector. Además, se asemeja a la ecuación fundamental que nos enseñaron, pues, ¿no?, desde un comienzo. ¿Cuál es esa ecuación fundamental? Activo igual a pasivo más patrimonio. Correcto. Y ahí nosotros desglosamos, ¿no?, esa fórmula de acuerdo al movimiento y característica que tiene la cuenta. Bien, ¿qué más nos dice? En todo caso, la contabilidad gubernamental integrada es una especialidad de la contaduría pública que posee tanto normas y principios específicos como normas y principios comunes a la contabilidad privada. Es decir, que esta contabilidad integrada es una especialidad porque está dirigida netamente a los entes públicos. Tiene sus propias normas y principios, como hemos visto. Y el que nos rige todas esas normas y principios es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ya nosotros nos regimos a esas normas. Y en algunos casos también vamos a ver algunos principios de la contabilidad privada. Se asemejan en algunos casos o algunas transacciones que realicemos. ¿Qué más nos dice? Con anterioridad al 20 de julio de 1990 y para fines de la administración y control financiero, era utilizada en el sector público boliviano la contabilidad presupuestaria y patrimonial, así como el control de tesorería, sea a través de la contabilidad por fondos y valores, cargos y descargos o por intermedio de sistemas presupuestarios contables específicos. Miren ustedes, hace una narración que con anterioridad, antes del 20 de julio de 1990, con fines de la administración y control financiero, era utilizado por el sector público la contabilidad presupuestaria, es decir, no estaba integrada, como vamos a ver más adelante. Por separado se contabilizaba la parte presupuestaria, la parte patrimonial y la parte de tesorería, lo que permitía no tener una contabilidad precisa, oportuna y confiable. ¿Ya? Entonces, era imposible tener la información, como se dice, al día, a través de esta modalidad de contabilizar. A ver, veamos qué sucedió después del 20 de julio de 1990. ¿Qué nos dice el otro párrafo? Sin embargo, la información que generaba cada una de estas tradicionales prácticas contables no permitía, o por lo menos no se relacionaba en forma sistemática, de tal manera que hubiese permitido integrar las operaciones y facilitar una interpretación de la información obtenida en su conjunto. La información financiera no revestía características de seguridad o confiabilidad, oportunidad, verificabilidad, por lo tanto, perdía su utilidad para la toma de decisiones. Es lo que le decía, ¿no?
no tenía esa característica que debe tener toda información, ¿no? Para que los ejecutivos, en este caso son ejecutivos llamados MAE, que más adelante lo vamos a ver, la máxima autoridad ejecutiva, que son de los entes públicos, puedan tomar decisiones. Vamos leyendo el otro párrafo. No hay más. Cada uno de los módulos de la contabilidad gubernamental. Sí, siga, por favor. Cada uno de los módulos de la contabilidad gubernamental, o también llamada pública, patrimonial, presupuestaria y tesorería, tenía su sistema informático particular y la información debía registrarse por lo menos 3 veces, afectando a cada uno de los módulos mencionados, ocasionando, como es natural, duplicidad de trabajo, costos elevados, tiempos ociosos e incertidumbre de la información financiera del sector público. Es decir, hasta el año el 20 de julio de 1990 no era muy útil esta información. Teníamos datos engañosos. Ya estábamos nosotros duplicando el trabajo. Por lo tanto, en el 24 de julio, perdón, en julio del año 1990 aparece una ley. A ver, leamos. Fue promulgada una ley. Posteriormente, en julio de 1990, con la promulgación de la ley número 1178 de los sistemas de administración y control gubernamentales, la práctica contable anterior quedó en desuso paulatinamente, por cuanto la citada ley establece, entre otros, la creación e implantación en el sector público del sistema de contabilidad gubernamental integrada, el cual básicamente busca generar información patrimonial, económica y financiera útil en forma oportuna, a fin de permitir una toma de decisiones acertada en el quehacer de la administración pública. Es decir, con esta ley que es de control gubernamental de las instituciones públicas. En esta ley nos menciona que tenemos que tener un sistema de contabilidad integrada donde integremos los 3 momentos principales que tiene esta contabilidad. ¿Cuáles son esos 3 momentos elementales? Presupuesto, patrimonio y tesorería. Es decir, lo vamos a hacer un conjunto sistematizado, donde nos va a dar información precisa, útil y oportuna para la toma de decisiones. Pero hay un pero. Nos va a dar reglamentar y nos van a dar normas que nos va a permitir nosotros fusionar esos 3 momentos. Que más adelante vamos a ver cuáles son esas normas y procedimientos para fusionar esos 3 momentos. A ver, sigamos. A diferencia del periodo anterior, la contabilidad promulgada por la ley 1178 está basada en la visión de integridad de la información contable. Esto significa que la información presupuestaria, patrimonial y de tesorería dispersa que se venía procesando con anterioridad a la citada ley debería ser considerada y llevada en forma íntegra. Vale decir que mediante un único sistema se debería introducir, procesar y emitir información presupuestaria, patrimonial y de tesorería. Es lo que les decía, ¿no? Le hemos fusionado las 3 información para dar información útil, ¿no? Es decir, los 3 momentos, presupuestariamente, patrimonialmente y tesorería. Bien, sigamos. Resulta útil. Resulta útil destacar la concepción de la contabilidad gubernamental integrada, por cuando el acceso a información patrimonial, presupuestaria y de tesorería integrada deben facilitar en gran medida a los niveles ejecutivos la interpretación de la misma y lograr una visión integral de la situación económica y financiera de las situaciones del sector público, pues
En última instancia, este es el objetivo fundamental de la doctrina de la contabilidad. Bien, sigamos el último párrafo, a ver. Otro aspecto destacable es que un sistema integrado de información contable es un instrumento valioso, de revisión de cuotas por parte de quienes administran los recursos propios. Por otro lado, perdón, Cuba, perdón. Es importantísimo este párrafo donde nos dice que el sistema de contabilidad integrada nos permite llevar un control de las cuentas o rendición de cuentas de los de los dineros que le demos a cuenta a rendir a cada funcionario. Es decir, llevamos un control, ¿ya? Y el presupuesto de cada institución que le asigne el gobierno. Bien, ¿qué más nos dice el último párrafo? Porque nos quedan 2 minutos, a ver. Por otro lado, la instauración del sistema de contabilidad gubernamental integrada busca armonizar la práctica de procedimientos y prácticas contables, así como la obtención de estados financieros, de tal forma que estos respondan a principios y normas aceptadas de contabilidad y pudiendo ser interpretados uniformemente por cualquier usuario de esa información. Un sistema de información precisa y adecuada que cumple pues uno de los principios fundamentales, ¿no? Que es el principio de, a ver, qué principio que pueda ser interpretada por una persona que no sea muy experta en la materia. ¿Qué principio es ese? El principio de exposición. Principio de exposición, ¿no? Este sistema nos facilita esa manera de poder presentar los informes. Más adelante vamos a ver que cada ente público tiene su plan de cuenta general, ¿ya? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas da un plan de cuenta general. ¿Qué lo diferencia de cada sector? Son sus cuentas analíticas, que también eso lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, es homogéneo el plan de cuenta. ¿Y qué lo diferencia de cada ente? Sus cuentas analíticas, ¿ya? Bien, vamos a quedar hasta ahí. Los alumnos que van a dar examen nuevamente